diferenciante o profesor Alberto Sucasas. Sen dúbida, cando nun telediario ou nun informativo lle preguntan a un experto cando haberá unha vacina para o coronavirus ou, polo menos, cando haberá un remedio ou un medicamento efectivo para os que xa padecen a enfermidade, e cando lle prestamos máis atención ao que di ese experto, esperando que nos diga precisamente que xa hai algo en algún sitio que sea efectivo. E decepcionanos cando nos din que ainda non, que ya hai que dar tempo ao tempo e que hai que esperar un poquinho máis. Do proceso de atopar vacinas ou fármacos efectivos encárgase a ciencia. E darán seguro coa solución. Pedirlles estas solucións últimas á filosofía é estar fora de lugar, porque a filosofía non é unha ciencia, pero sí é a orixe de todas as ciencias. Por explicarlo de outra maneira, a filosofía, o amor á sabiduría, é a orixe de todos os coñecementos. Deso falará hoxe o noso conferenciante de luxo, o profesor Alberto Sucasas. A maioría de vos xa o coñecedes porque vos imparteu docencia para os que xa sabedes como se explique os coñecementos que ten, pero para os que é a primeira vez que estades con ele, o que o vais escoitar, vos aportar uns datos básicos do seu currículo. Profesor da Universidade da Coruña e docente de Filosofía e Cine da Universidade Sénior. O profesor Sucasas é un prestixioso investigador sobre a presencia da tradición xudía no pensamento contemporáneo e da significación filosófica da exterminación dos xudíos europeos na Segunda Guerra Mundial. Antes de darlle paso ao conferenciante, explico o proceso para que poidades facer preguntas que serán respondidas de palabra ao final polo profesor. Podedelas formular por escrito xa desde este momento na sección Preguntas e Respuestas que aparece na parte inferior da vosa pantalla de Zoom. Eu trasladeille ao profesor as preguntas, o profesor, o que xa saludamos. Alberto Sucasas, bons días. Hola, moi buenos días. Profesor, imos empezar esta charla que, por certo, a importancia da filosofía nestes tempos nos que nos movemos, cal é, profesor? Bueno, pues yo creo que la filosofía tiene una cierta vocación intemporal y en ese sentido pretende tener vigencia en cualquier momento histórico. Diría que podemos aplicar ese principio general a nuestra situación diciendo que la filosofía, diría yo, es un instrumento de depuración de los prejuicios que circulan en la vida social. Y como en el pasado, en el presente, y me temo que también en el futuro, los prejuicios, aunque les demos nombres nuevos como fake news, ¿no? La mentira, el engaño, la superficialidad, van a estar presentes. Creo que la filosofía tiene ahí una amplia tarea que realizar. Quería, en primer lugar, naturalmente, agradecer a la FUAC, a la institución que organiza este ciclo de conferencias, que me hayan invitado, agradecer al presentador, a Moncho Viña, sus amables palabras de presentación. Lo de la presentación es todo un género cultural y creo que todos somos conscientes de que siempre suelen dar una imagen idealizada de la persona presentada, pero en fin, destacar más allá de la realidad las cualidades de uno, pues es motivo especial de agradecimiento. Y en tercer lugar, naturalmente, a todos ustedes, a todos vosotros, los que os hayáis conectado, pero quería tener un reconocimiento, una gratitud muy particular. Algo de ello anticipó Moncho en la presentación, a quienes sois alumnos de la Sénior y sobre todo a quienes habéis sido durante este curso, en cursos anteriores, alumnos pues, de mi iniciación a la filosofía en Coruña o del taller de cine en Ferrol. En cualquier caso, a todos por estar presentes, muchas gracias. Voy a arrancar, y va a ser la única a lo largo de esta media horita, me voy a ceñir al tiempo programado, voy a arrancar con una cita de un párrafo de un texto antiguo que dice así: nadie por ser joven dude en filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma. El que dice que aún no es edad de filosofar o que la edad ya pasó, es como el que dice que aún no ha llegado o que ya pasó el momento oportuno para la felicidad.
de modo que deben filosofar tanto el joven como el viejo. El viejo, para que rejuvenezca en bienes por el recuerdo gozoso del pasado. Aquel, para que sea joven y viejo a un tiempo, por su impavidez ante el futuro. Necesario es, pues, meditar lo que procura la felicidad, si cuando está presente todo lo tenemos y cuando nos falta todo lo hacemos por poseerla. Se trata de un fragmento, en realidad el párrafo inicial, de un clásico de la ética antigua, Epicuro de nombre, siglos IV, III antes de Cristo, y es un texto de una carta que le escribe a un amigo, Meneceo, y que por eso se le conoce como carta Meneceo. De hecho, el encabezamiento dice Epicuro a Meneceo, salud, y a continuación vienen las palabras que cité. Podríamos resumirlas como una invitación a la filosofía. Y él dice que la filosofía, digamos, no es un monopolio de la edad madura, sino que debe acompañar a lo largo de toda su trayectoria vital al ser humano, y por eso invita a que nadie se considere fuera del campo filosófico por ser demasiado joven, ni ya desterrado de él por haber cumplido demasiados años. Pienso ahora en lo que evoca el título de la conferencia, ¿no? Los mayores ante la COVID-19, el virus filosófico, que creo que es un virus benigno. No digo que no tenga sus consecuencias perturbadoras, pero a un nivel mental, no fisiológico. El virus filosófico creo que podemos, yo diría incluso debemos, inocularlo de vez en cuando, y los ya 25 minutos que me quedan de esta intervención bueno, se encaminarán en ese rumbo, en esa línea. Voy a intentar tratar como tema no tanto la COVID-19 en su aspecto concreto, sino la COVID-19 en un marco más amplio. Al fin y al cabo, la filosofía tiende siempre a ofrecer una perspectiva panorámica, generalista, y la COVID-19, todo el mal social y personal y familiar que ha acarreado en estos últimos meses, por desgracia, forma parte de una experiencia constante a lo largo de la historia humana que, para entendernos, le podemos llamar la experiencia de la adversidad. Ahí entrarían cosas como el miedo, la incertidumbre ante el futuro, como el sufrimiento, como el fracaso vital, como el temor a la muerte, la propia futura o la ya acontecida de personas muy queridas, como la angustia, como la enfermedad. Bien, todo ese conjunto de elementos sin duda negativos lo podríamos rotular o etiquetar bajo la categoría de la adversidad. Y la adversidad que le vamos a hacer, todos lo reconocemos, es un ingrediente incuestionable de la vida humana. Todos afrontamos en diferentes momentos de nuestra trayectoria vital la adversidad. Pero claro, la podemos afrontar bien o mal, y lo que la filosofía ha pretendido en sus más o menos 2 milenios y medio de historia, desde en fin, la aurora griega hasta el presente, ha sido afrontar la adversidad. Es decir, estaba implícito, creo, en las palabras de Moncho, la etimología de la palabra, ¿no? Filosofía, amor a la sabiduría. O sea, la filosofía lo que pretendería era hacer de todos nosotros, de todos y cada uno, un sabio. Pero la palabra sabio se puede entender de dos maneras. En un sentido teórico, sabio es el que conoce muchas cosas, el que sabe mucho. Y en un sentido práctico, vital, sabio es el que sabe vivir. Y ahí sabiduría no tiene nada que ver con la erudición o los títulos académicos, sino con el saber encaminar la propia vida hacia un objetivo deseable, que podríamos quizá llamar la felicidad. En la filosofía, a lo largo de su historia, yo diría que en prácticamente todos los pensadores han coexistido esos dos objetivos, solo que la dosificación es variable, pero en todos están esos dos objetivos. Y yo en mi intervención de hoy me voy a ceñir al segundo, no a aportar conocimientos sobre el mundo, sobre el hombre, sino a ver qué nos puede sugerir la filosofía acerca de cómo vivir, que al fin y al cabo me parece que es la tarea primordial, porque todas las demás las presuponen, el trabajo, el amor, las aficiones, el tiempo libre, todo presupone cómo enfocamos nuestra vida. Bueno, pues ¿qué nos puede decir la filosofía respecto a esa
a ese gobierno, autogobierno de cada uno de su propia existencia, que nos ha venido dada porque no la solicitamos, pero que tenemos que, la vida, como decía Ortega, es un qué hacer, no nos viene hecha y por lo tanto tenemos que irla definiendo. Bueno, pues uno de los aspectos es cómo afrontamos o cómo nos confrontamos con eso que antes denominé la adversidad. Y lo que os voy a proponer son 4 respuestas típicas que se reiteran a lo largo de la historia de la filosofía, pero que han predominado en periodos históricos de la misma. En concreto, y no es que quisiera ceñirme a un esquema historiográfico así muy estricto de antigüedad, edad media, modernidad, edad contemporánea, pero la verdad es que salieron esas cuatro épocas históricas y intentaré recoger la idea ética de enfoque vital más representativa de cada uno de esos 4 periodos. Y, por lo tanto, los 20 minutos que nos quedan los dedicaré a describir en lo que considero lo esencial. Tengo que hacerlo de manera comprimida por el tiempo, pero haré un esfuerzo para intentar ser claro, ojalá lo logre, el perfil de cada uno de ellos. Van a ser 4 respuestas a ¿qué debo hacer ante la adversidad? La experiencia nos indica que tarde o temprano, y no de una forma, digamos, puntual, sino con cierta constancia a lo largo del ciclo vital, hemos de afrontar la adversidad. ¿Cómo afrontarla? Bueno, pues el filósofo griego ya del periodo helenístico, del que extraje el párrafo que leí al comienzo, Epicuro, sería un ejemplo en la antigüedad de cómo afrontar la adversidad. Pero en vez de irme a su escuela, a la que se le suele llamar, bueno, por el nombre del fundador, epicureísmo o hedonismo, que busca la felicidad básicamente en la reducción del dolor y el aumento del placer, me voy a situar en otra escuela, más célebre todavía, que nació en Grecia, pero que tuvo una continuidad muy importante en Roma, y que es el estoicismo, ¿no? Quizá todos tengáis en mente que en la vida cotidiana, incluso sin pensar en ningún momento en la historia de la filosofía, utilizamos como adjetivo la palabra estoico, ¿no? Y si de alguien dices es que fulanito o fulanita es muy estoico o estoica, lo que queremos decir es que tiene una gran capacidad de resistencia, de aguante. Digamos que lo negativo, la adversidad, no lo tumba. Sí. Bueno, pues esa idea no es exactamente la doctrina filosófica del estoicismo, pero sí creo que es una clave de acceso importante al estoicismo. La idea esencial de los estoicos era esta. Nosotros, los humanos, somos una parte modesta, reducida, de una realidad mucho mayor que está presidida por un orden, que tiene una ley. Hay un orden cósmico que afecta a todos los seres, desde, en fin, los planetas o las estrellas más alejadas, pasando por los volcanes, las piedras, las lechugas, los gatos y nosotros. Y todos los seres del mundo estamos sometidos a ese orden cósmico. Y tenemos que adaptarnos a él, no podemos pretender alterarlo. Y de ese orden cósmico, si nos ceñimos al ámbito humano, forma parte la adversidad. Estamos sujetos al dolor, al daño, somos vulnerables, nos aguarda la muerte al final, es probable que fracasen nuestras empresas. La adversidad forma parte del pack, vamos a decirlo así, vital o existencial de todos los individuos. Bien, ¿y qué respuesta dar? No podemos cambiar el mundo. El mundo es lo que es. Es insensato pretender crear otro mundo. Somos algo demasiado modesto a escala cósmica como para pretender establecer las leyes del mundo. Tenemos que adaptarnos. No podemos cambiar el mundo. Entonces, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar nuestra actitud hacia lo que nos ocurre. Ahí sí que hay un margen amplio de autonomía del sujeto humano. No evitar la adversidad, pero sí enfocarla de una manera u otra. Y ellos proponen una orientación, un método, si queréis una receta, para afrontar la adversidad. Lo peor, lo que provoca en nosotros mayor dolor o sufrimiento, no es el daño que nos sobreviene, por ejemplo, con una pandemia, la de la COVID-19, sino el miedo
que provoca en nosotros ese daño. La clave está en que si nos dejamos llevar, ese es el principio básico del estoicismo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, perderemos el control de nuestra propia existencia y eso nos llevará a la infelicidad. Entonces, el sabio es aquel que no anula, porque es imposible, pero que sí mantiene a raya o controla sus pasiones y no se deja perturbar por la adversidad. Y ellos lo formulaban con una palabra, ese ideal del sabio, que es muy parecida. Tenemos una palabra en castellano que obviamente deriva del vocablo griego, que es muy parecida. La palabra castellana es apatía. La palabra griega era apatheia. Quiere decir sin pazos, ausencia de pazos, o sea, de pasión, de emoción. Si somos capaces, a través de la razón, de controlar nuestras emociones, no nos dejaremos perturbar y por lo tanto mantendremos una serenidad o equilibrio interior que es la máxima aspiración, la máxima promesa de felicidad para el ser humano. Quizá habría que resumirlo diciendo que la propuesta del estoicismo es una sabiduría de la resignación. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia lo que nos pasa. Una sabiduría de la resignación a través del control racional de las pasiones. Si logré mínimamente explicarme, ese creo que es el mensaje nuclear. Tras el período grecolatino, como sabéis, el cristianismo se impone en toda Europa y conocemos un período largo, como de unos 8 siglos más o menos, al que denominamos Edad Media, que estuvo dominado no solo en la filosofía, sino en la política, en el arte, en la guerra, en la vida cotidiana. Estuvo dominada por el cristianismo. El cristianismo impregnó la totalidad de las dimensiones o aspectos de la vida social durante esos siglos y, claro, también tuvo un efecto decisivo sobre el pensamiento filosófico. ¿Cuál es la novedad que introduce, y no voy a hablar de ningún pensador en concreto, sino de la mentalidad compartida por los filósofos medievales? ¿Cuál es la novedad que introduce la filosofía medieval respecto al pensamiento antiguo? Yo creo que comparten una premisa, y es: no es competencia del hombre cambiar el mundo. El mundo es el que es. Y al igual que decían los estoicos y los antiguos en general, hay un orden cósmico. Ahora además cuenta con el respaldo, la justificación, la legitimación de que es fruto de un plan divino. Y no podemos pretender alterarlo, eso sería pecaminoso. Y este mundo incluye, y el cristianismo, en fin, no en vano es una religión centrada en un acontecimiento, al menos inicialmente luctuoso, ¿no? La crucifixión de un inocente. No podemos pretender que la vida no contenga la adversidad, el dolor, la muerte, el sufrimiento. Recurriendo a una expresión que creo que es de todos conocido, que tiene origen bíblico, el mundo es un valle de lágrimas. Y no puede dejar de serlo. Sí, pero, y el pero no es menor, la novedad que introduce el pensamiento cristiano es: este mundo es un valle de lágrimas, pero este mundo no es el único mundo, porque hay un trasmundo, hay un más allá, hay una promesa de eternidad, hay una vida post-mortal, hay una vida tras la muerte. Y a quien se haga merecedor de ella, a quien en su vida en este mundo haga los deberes adecuadamente y consiga el acceso al paraíso celeste, a ese le espera la bienaventuranza eterna, que es un estado de felicidad, de plenitud, de perfección tal que nos resultaría inimaginable desde nuestra estadía terrestre, ¿no? Y que por lo tanto la sabiduría vital está en intentar combatir el pecado, porque ese es el obstáculo que tenemos que superar para poder alcanzar el paraíso. Y en esa lucha no estamos solos, porque a la presencia de la tendencia pecaminosa en el hombre, dogma del pecado original de las iglesias cristianas, hay un contrapeso. Y ese contrapeso es la ayuda divina, la llamada gracia, ¿no? De tal manera que la vida mundana
del cristiano es una vida que se debate entre el pecado y la gracia con la esperanza de la redención o salvación final. Variaría mucho para quién. Algunos, pensad por ejemplo en Calvino, su convicción de la predestinación de las almas. Hagamos lo que hagamos, Dios ya ha dispuesto nuestro destino final, y muchos se van a condenar. Es más, la mayoría se van a condenar. Frente a eso estaría, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, que defendió la llamada apocatástasis, que es la idea de que un Dios bondadoso es incompatible con la exclusión del paraíso de una sola alma, y que por lo tanto todos se redimirán. Pero en todo caso, la respuesta de la filosofía cristiana medieval a eso que llamamos la adversidad es que en este mundo hay que roerla, pero hay una esperanza, una promesa fundamentada. Cristo venció a la muerte y por lo tanto, digamos, abrió la vía del retorno al paraíso para los hombres. Hay una esperanza fundamentada de que, como dice la bóveda de una iglesia de la ciudad vieja de Coruña, para que no corramos riesgos, por un segundo de placer, una eternidad de padecer. Pues habría que decir que el mensaje, el eslogan del cristianismo es: por una vida de contención, una eternidad de bienaventuranza. Bien, ese sería el segundo modelo. Vamos a la época moderna, esa que se inicia fundamentalmente en Italia, pero que irradia hacia el resto de los países del continente europeo. Se inicia con ese periodo tan fascinante, no solo en arte, en ciencia, en política, por supuesto en filosofía, que llamamos el Renacimiento y que recorre, bueno, si hacemos caso de los historiadores, hasta finales del siglo XVIII, ¿no?, con la Revolución Francesa, pero yo lo voy a extender también al siglo XIX. Una nueva época, la modernidad. En alemán, la época moderna o la modernidad se llama Neuzeit, que quiere decir literalmente tiempo nuevo. La modernidad es la época de la innovación, de una radical novedad y por lo tanto de una conciencia de ruptura con el pasado, con la tradición. Hay una nueva sensibilidad, que yo creo que si hubiera que caracterizarla con un solo rasgo, yo diría: frente a esa resignación que por razones diferentes pero compartida tenían antiguos y medievales, no está en nuestra mano cambiar el mundo. La convicción del hombre moderno es que, al contrario, el hombre es un ser activo y no tiene que dar por bueno lo que está dado, sino que puede modificarlo, alterarlo, someterlo a sus objetivos. Esa es, creo yo, la gran novedad de la modernidad. No hay un orden intangible que el ser humano tenga que respetar, sino que puede modelar el mundo y modelarse a sí mismo. Y la modernidad es una gran aventura. Algunos dicen que acabada, si hablamos de posmodernidad es que se ha clausurado, de transformación del mundo y del propio ser humano. Desde mi punto de vista, ese espíritu activo, vamos a decirlo, valiente, con iniciativa del hombre moderno, se basa en dos convicciones. La primera convicción es que si llegamos a un conocimiento científico de la naturaleza, estaremos capacitados para desarrollar todo un instrumental técnico que nos permita dominar las fuerzas de la naturaleza y ponerlas al servicio del ser humano. Esa es la primera convicción. Se refiere a la naturaleza exterior. Y lo que viene a decir, lo dijeron muy tempranamente pensadores como Francis Bacon o René Descartes, pero lo que viene a decir es que el conocimiento es poder. Y que por lo tanto tenemos que empeñarnos en obligar a la naturaleza a desvelarnos sus secretos, porque así podremos someterla a nuestro dominio y por lo tanto hacer que, vamos a decirlo así, trabaje para nosotros. Bien, creo que la impronta que tuvo y tiene la tecnología en nuestras sociedades es tan extraordinariamente abrumadora que no necesita mayor comentario este supuesto. Y el segundo supuesto, yo diría que al menos tan importante como el anterior, no se refiere tanto al control
científico-técnico de la naturaleza como a la transformación de la sociedad, de la propia sociedad. Y lo que viene a decir es que el orden social, la manera en que regulamos la convivencia, la cultura, las instituciones, no son fruto de un decreto divino y por lo tanto inalterable, sino que son el producto de la propia acción de los hombres. Y lo que los hombres hicieron, los hombres lo pueden modificar. Y entonces aparece la idea, que ya no es técnica sino política, de una transformación radical del orden social que quizá podríamos identificar con dos momentos históricos muy precisos. Digo, sus manifestaciones, digamos, más pregnantes, más extremas, que serían 1789, la Revolución Francesa, y 1917, la Revolución Rusa, ¿no? La sociedad será lo que queramos que sea. Y podemos crear una nueva sociedad y por lo tanto podemos crear un hombre nuevo. Los dos, digamos, las dos columnas que sostienen, le voy a llamar así por lo que veréis después, el sueño moderno, son dos utopías. Son la utopía tecnológica y la utopía política. La utopía tecnológica pretende extraer todo el rendimiento posible de las energías y fuerzas que hay en la naturaleza a través de su conocimiento científico y posteriormente su manipulación técnica. Y la utopía política pretende transformar de arriba abajo la estructura u orden sociales, cambiando, por tanto, no solo la sociedad, sino al propio hombre. Me remito a Marx, que es quizá el vocero principal de esta actitud histórica, cuando decía que hasta la revolución proletaria, que como sabéis él pronosticaba o auguraba para un tiempo cercano, inminente, no habrá transcurrido más que, la expresión es de Marx, la prehistoria de la humanidad. Porque la historia de la humanidad empezará al día siguiente del triunfo de la revolución proletaria. Un hombre nuevo, una sociedad nueva. Cuarta etapa de nuestro recorrido, el presente. Un presente que yo creo que empieza en 1914, lo cual quiere decir que llevamos poco más de una centuria. Cada vez son más los historiadores que consideran que contra lo que la estricta cronología sugiere, el siglo XX no empezó en 1901, sino que empezó en 1914, si queréis un sitio en Sarajevo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial inauguró una acumulación de prácticas de barbarie como la humanidad no había conocido a lo largo de toda su historia. Y eso, evidentemente, era incompatible con el sueño moderno. Lo que, sobre todo en el siglo XIX, se había implantado en la conciencia europea y por extensión mundial, era que íbamos hacia un mundo mejor, como en la medalla del amor, pero en plan progreso. Hoy estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Y el impacto de los, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que son entre 20 y 30 millones de muertos entre soldados y civiles que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, digamos, abrió los ojos hacia que ese sueño había desembocado en una pesadilla. Y la guerra mundial no fue más que el preámbulo de otras prácticas de barbarie, entre 50 y 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 50 o 60 millones de muertos. Hay que pararse a pensarlo. Y dentro de esa devastación infinita, dos episodios que han marcado a fuego la conciencia del siglo y que normalmente los conocemos por dos topónimos, ¿no? Auschwitz e Hiroshima. Hiroshima y Auschwitz. Bien, la idea de que podemos diseñar con seguridad un mundo mejor ha hecho crisis. El navío, no sé si se ha hundido, pero por lo menos hace aguas, ¿no? Y por lo tanto tenemos que replantear ese sueño utópico. Tanto la utopía tecnológica, porque el desastre ecológico del que ahora somos agudamente conscientes no proviene de la intervención de un agente extrahumano, sino que somos nosotros quienes desde la revolución industrial de forma acelerada hemos dañado en parte de manera irreversible
la biodiversidad o el ecosistema terrestre. Y en cuanto a la utopía política, realmente creo que el balance del siglo XX no es especialmente aleccionador. Basta pensar como quizá el sueño más esperanzador de la humanidad, que era una sociedad libre, justa, igualitaria, que movió a los bolcheviques para derrocar el zarismo e instaurar un nuevo régimen social, acabó en las carnicerías de Stalin, en el Gulag soviético. Es difícil, es doloroso, pero creo que es difícil mantener ese sueño. Y entonces, ¿qué actitud podría proponernos, también para el COVID-19, pero con un alcance histórico y social mayor, de radio mayor, de influencia, la filosofía? Bueno, habría que preguntarle, yo soy un modesto profesor de filosofía, no me atrevo a aplicarme la etiqueta de filósofo porque me parece demasiado para mí, ¿no? Habría que preguntarle a los filósofos uno a uno y no tenemos tiempo. Yo voy a intentar recoger, sintetizado, el espíritu o la sensibilidad, creo, tal y como se refleja, al menos predominantemente o mayoritariamente en la filosofía en nuestra época. Y mi propuesta sería la siguiente. A ver, hay que recoger algo de la antigüedad y hacer un cóctel con algo de la modernidad. Pero la modernidad en estado puro nos lleva a una devastación ecológica y humana que no podemos tolerar, y por lo tanto creo que los sueños del utopismo suponen un riesgo excesivo de desembocar en pesadillas como para que haya que renunciar a ello. Pero en segundo lugar, esa modestia parece que sería la de antiguos y medievales, pero creo que el impacto y la vigencia de la mentalidad moderna en nosotros, pese a todo, es demasiado fuerte como para tirarlo por la borda. Y por lo tanto tenemos que preservar ese espíritu de mejora del mundo. Yo diría, pero una actitud reformista, no revolucionaria. Cuando quisimos traer el cielo a la tierra, la experiencia histórica nos dice que instauramos modalidades inéditas del infierno. Entonces, mi idea, y termino, creo que ateniéndome al tiempo, sería esta. Es intolerable que en el mundo haya aspectos infernales. Y todo eso, no sé, la destrucción ecológica, el hambre del tercer mundo, la amenaza del suicidio de nuestra especie a través del armamento nuclear y bioquímico, tenemos que luchar denodadamente por erradicar o al menos aliviar o paliar esos males. El mundo no tiene por qué ser, ni en todo caso podemos tolerar que llegue a ser un infierno. Pero el mundo tampoco es, ni fue, ni será nunca un paraíso. La parte ingenua, ilusoria, de la mente moderna estuvo en creer que podíamos traer el cielo a la tierra. Y cuando lo intentamos, en fin, mejor hubiera sido no adoptar ese camino. Hemos traído el infierno. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Mi propuesta es, no quiero que suene irónica, hacer un purgatorio más confortable o habitable. Aceptar que nunca vamos a ser dioses y que este mundo nunca va a perder una dimensión de valle de lágrimas, siempre va a estar ahí inquietándonos, perturbándonos, angustiándonos, el mal, la adversidad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la angustia, el fracaso, pero que podemos aliviarlo, que debemos aliviarlo. Concluyo, volviendo al tema que convoca este ciclo de conferencias. El estado de miedo, sino pánico, que en algunos momentos cundió en nuestra sociedad por la amenaza, evidentemente real y terrible en sus efectos del COVID-19, hizo que proliferasen discursos que yo calificaría, no sin ironía, de apocalípticos, ¿no? Y todavía, hoy todavía lo leí en las páginas del periódico, nos aguarda un mundo nuevo. Me parece que no. Me parece que nos aguarda el mundo que dejamos en el mes de febrero de 2020, con algunas heridas más que tendremos que intentar curar, con algunas cicatrices sobre su epidermis, sobre su superficie, que irán desapareciendo con el tiempo, pero no debemos, creo,
creer que el paraíso es posible. Porque nos vamos a llevar una decepción y porque las decepciones son, históricamente, esa es otra de las lecciones, caldo de cultivo para los regímenes totalitarios, para las políticas del odio, para la sensación de fracaso. Ni ángeles ni bestias, en un estado intermedio que es el nuestro, contribuyamos con calefacción, con ambiente musical, con conversaciones agradables y alguna copita de Rioja, a hacer del purgatorio algo más habitable. Bueno, ese sería el mensaje final. Muchas gracias por vuestra atención. No se te oye, Moncho. No tienes activado el micrófono. Sí. Sí, eu non pensaba disfrutar tanto dunha mañán de xoves como o que estou disfrutando coa conferencia, pero non son o único, é que somos, éramos hai un momento 118 os que estábamos conectados, ahora somos 115, de que para unha conferencia de filosofía creo que é un éxito moi importante. Por tanto, eu estou disfrutando desto que estou escoitando, desto que estou vivindo. Eu faría unha pregunta, antes vou decir a todos os que queiran facer preguntas, que as fagan, poden as formular por escrito, xa desde este momento na sección preguntas e respuestas que aparece na parte inferior da pantalla de Zoom. Eu trasladarei ao profesor, ahora mesmo temos unha. Pero antes de facer esta pregunta, vou preguntar ao profesor. Onte, sobre todo onte, nas redes sociales, escoitábase con éxito un apunte de que se decía que sin ciencia non hai futuro, unha campaña exitosa. Eu daría un pouco a volta. Evidentemente, sin ciencia non hai futuro, pero sin filosofía hai futuro, profesor? Bien. A ver, la filosofía tiene varias peculiaridades. Algún filósofo dijo que lo que caracteriza a la filosofía es que quienes se ocupan de ellas están continuamente preguntándose en qué consiste la actividad que realizan. O sea que la pregunta obsesiva del filósofo es ¿qué es filosofía? Y quizá la pregunta por parte de la sociedad es ¿y eso para qué sirve? ¿No? Yo la he oído más de una vez, en fin, en mi vida profesional en el aula, ¿no? El alumno que te dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues no sirve para nada y ahí está su utilidad. Atontado. La utilidad de la filosofía es que no sirve para nada. ¿Qué podemos esperar de ella de cara al futuro? En parte, ese repertorio de respuestas, yo extraje 4 típicas de la tradición de 2 milenios y medio, ese repertorio de respuestas que llamamos historia de la filosofía. Y yo diría, en segundo lugar, pero sin que sea yo capaz de pronosticar a dónde conducirá eso, la actitud de vigilancia crítica y de cuestionamiento, permitidme que utilice un término griego, de la doxa dominante, la doxa, lo que hoy llamamos la opinión pública. Eso no quiere decir que la opinión pública siempre se equivoque, pero quiere decir que su autosatisfacción dogmática merece un ejercicio de permanente sospecha. Y eso creo que es lo que la filosofía, por aportar demasiadas soluciones, no ha aportado en el fondo ninguna. Pero responde, creo yo, a una necesidad que va mucho más allá de lo que entendemos por filosofía en el sentido académico, a una necesidad humana general, que es la de, en el fondo, estar a la altura de la exigencia de los grandes interrogantes y no darse por satisfecho con las medias verdades, aunque sea para reconocer que uno vive en la ignorancia, ¿no? El célebre solo sé que no sé nada de Sócrates es todo un lema del gremio filosófico. Francisco pregunta, en el sentido de buscar el progreso tecnológico y mental del ser humano, el transhumanismo, ¿qué efectos favorables de evolución, mejora puede traernos o por el contrario efectos adversos y negativos a nuestra propia naturaleza y destruirnos como especie? A ver, hay un libro de un bestseller de éxito que se llama Sapiens, que muy leído, ¿no? en los últimos tiempos, que augura a través fundamentalmente de las técnicas bioquímicas, de la ingeniería genética, una transformación, pero ya no biológica, sino tecnológica, de la especie. Bueno, yo diría que ante eso hay, por un lado, es opinión personal, una dimensión esperanzadora
pienso sobre todo en el ámbito sanitario, en poder erradicar males o enfermedades, y al mismo tiempo yo haría una llamada de advertencia con respecto a los riesgos que se corren. El poder de alterar el orden natural, el ADN, es un poder inmenso. Y ese poder no es un poder igualitaria, equitativa y democráticamente distribuido entre todos los ciudadanos del planeta, sino que es un poder que van a detentar algunos. Y como decía Aristóteles, el hombre es la mejor de las criaturas cuando hace el bien, pero cuando se empeña en hacer el mal es la más temible y peligrosa. ¿Por qué? Porque cuenta con medios más poderosos. Yo diría que en el purgatorio más vale tener una actitud de reserva crítica, eso no quiere decir condena, pero sí de distanciamiento crítico con respecto a las bondades que traerá consigo el desarrollo tecnológico. Entre otras cosas porque creo que tenemos evidencias masivas, decir Hiroshima o decir la situación ecológica del planeta Tierra, de que la tecnología puede aportarnos servicios de primer orden, pero también puede tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, mantengamos alerta el espíritu crítico con respecto a la tecnología, sin que yo tenga, insisto, ni mucho menos una voluntad condenatoria. Mari Carmen pregunta cómo aprender actitud estoica. É unha pregunta francamente interesante, porque, claro, usted decía antes que el sabio é aquel que controla as súas emocións. Entón, como aprender a facer eso? A ver, me viene a la cabeza una frase conocida de Séneca, que puede sonar, que sonará sin duda y que a todos nos irritará en principio, ¿no? Al definir el ideal del sabio, él se atreve a ejemplificarlo en una situación y dice, el sabio sería aquel que no derramase una sola lágrima en el entierro de su hijo. Que no derramase una sola lágrima en el entierro de su hijo. Claro, dicho así suena brutal. Hay que entender el trasfondo. ¿Qué está diciendo? Tus lágrimas no le devolverán la vida al hijo que has perdido. Tus lágrimas no reducirán el daño que esa muerte ha supuesto, la adversidad que ha encarnado. Pero añadirán un mal, que es tu propio sufrimiento. Tienes que ahorrártelo. ¿Cómo aprender a ser estoicos? Bueno, una respuesta fácil es pues leyendo a Séneca, a Marco Aurelio, a Zenón. Y la otra es intentar adoptar, que no es fácil, evidentemente. Las escuelas de la sabiduría helenística no son libros de autoayuda, precisamente, ¿no? Con 4 instrucciones y todo marchará a la perfección. Intentando adoptar una actitud en estar preparado para la llegada de la adversidad. De tal manera que no te coja desprevenido y seas capaz de no anular, eso sería si fuéramos dioses, pero no lo somos en el purgatorio, pero sí de amortiguar el efecto perturbador de la llegada del mal o de la adversidad. De todas maneras diría que en el caso de que haya que ser estoicos, cosa que tampoco tengo del todo clara, pero en el caso de que hubiera que serlo, quisiésemos serlo, creo que no sería tanto un aprendizaje limitado a una parte del ciclo vital, sino que sería un aprendizaje que se extendería a lo largo de toda la vida, ¿no? Pregunta Raquel, usted habló de hacer un cóctel con lo moderno y lo antiguo, pero ¿quién debe hacer ese cóctel? ¿Pero qué debe hacer ese cóctel? ¿Un experto para ir a todos a la par o cada cual a lo suyo? Pues mira, creo que se podría decir que la respuesta es doble. Si el cóctel es a nivel individual, cada cual que sea su propio barman, que dosifique los ingredientes en la manera que le resulte más adecuada y probablemente con un procedimiento de ensayo-error, porque a lo mejor al principio el cubata quedó demasiado fuerte o por el contrario tenía demasiada Coca-Cola, pues hay que ir ensayando. Y si lo hacemos a nivel colectivo, yo ahí sí que, en fin, voy a ser un poquito radical. Soy radicalmente antitecnócrata, entendiendo por tecnocracia que el poder lo deben tener los que saben, y los que saben hoy son los científicos y los tecnólogos. Y soy radicalmente antitecnócrata porque creo que soy radicalmente demócrata. Y entonces la respuesta para mí es que todos somos una especie
que cada uno tiene que aportar sus destrezas como barman, ¿no? A la elaboración del cóctel. Eso tiene que ser el resultado, y esto puede sonar utópico y en esa medida contradictorio con lo que dije antes, pero tiene que ser el resultado de la gestación de una voluntad colectiva, y creo que la manera de alcanzarla es a través del diálogo, de la discusión, de la vida política en última instancia. Bueno, hai moitas opinións de xente que está seguindo esta conferencia e que di que lle encanta, que lle gusta moito. Hai unha opinión que di que cando se fala de filosofía e economía que non se perde a conferencia, eu tampouco, se é posible, se é que está programada, que debe estar programada, pero a verdade é que está gustando a exposición do profesor Sucasas. Hai máis preguntas. Por exemplo, Belén pregunta, ¿piensa que la pseudociencia sustituye a la religión, a la fe perdida? Esa es una buena pregunta. Algunos sociólogos del siglo XX introdujeron la categoría de sustitutos funcionales, le llamaban. Hay ciertas funciones sociales que son imprescindibles y cuando algo deja de desempeñarlas hay que encontrar otra institución que las desempeñe. Por ejemplo, ¿tuvo el comunismo como movimiento de masas un carácter en buena medida religioso? Yo creo que sí. Stalin era un papa, las obras completas de Marx eran una Biblia y estaban dispuestos a entregar su vida como los mártires cristianos por el triunfo de la causa. En una época de secularización, y ese es un tema inmenso, interesantísimo, el de la secularización, quizá cuando prescindimos de la religión, tenemos que encontrar sustitutos funcionales de la religión. Es decir, cosas que intrínsecamente no son religión, pero que desempeñarían socialmente un cometido análogo al que tradicionalmente desempeñó la religión. Y en más de un sentido, probablemente la ciencia lo haya sido. Pero yo diría que ahí, como muy bien dijo Belén en la pregunta, eso no es la ciencia, eso es la pseudociencia. Cuando un científico, me da igual que sea un biólogo, que un astrónomo, lo que sea, cuando un científico se pone a dar respuestas filosóficas o teológicas acerca del conjunto de lo que hay y acerca de lo que debemos hacer, yo ahí activaría la vigilancia crítica. Zapatero a tus zapatos. No Rodríguez Zapatero, ahí zapateros somos todos, ¿no? No hay que llevar fuera del propio ámbito de la especialidad científica. La ciencia ha sido una empresa portentosa de la modernidad y quien lo niegue no dice más que una estupidez. Pero endiosarla, convertirla en un absoluto, yo creo que es peligroso. Porque la ciencia no da respuesta a todo y porque la ciencia también es un conocimiento revisable. Por lo tanto, cualquier versión dogmática de la misma no es más que un ejercicio de autoritarismo intelectual. Hai dúas preguntas de Mari Carmen, unha relacionadas con isto que xa estamos contando. Vamos a ver, ¿hasta qué punto la religión nos ha anulado la capacidad de pensar por nosotros mismos y ha encauzado nuestro pensamiento? Y anterior, de Mari Carmen, anterior era si a ciencia, piensa que la pseudociencia sustituye a la religión, a la fe perdida. No, espera, esta ya estaba. Si la tecnología nos ayudó en el COVID, si nos ayudó mucho o no la tecnología. Son preguntas relacionadas con lo que acaba de explicar, profesor. Muy bien. Respecto a la primera, ¿la religión es incompatible con el pensamiento? A ver, yo diría que históricamente es difícil defender eso en la medida en que, por ejemplo, 8 siglos de historia europea, pero prolongados hacia adelante y también con antecedentes previos, la religión, en concreto el cristianismo, fertilizó la filosofía, la abonó, la promovió. Y otro tanto ocurrió en el ámbito islámico y en el judío. Quizá la religión no es un bloque tan homogéneo. La religión en su aspecto intolerante o dogmático, del que tenemos sobrada prueba histórica, creo que sí es incompatible con el ejercicio del pensamiento libre. Pero la religión tiene... Aristóteles decía que el ser se dice de muchas maneras. Bueno, pues la religión también. Creo que uno de los logros de la modernidad ha sido la crítica de la religión. Pero la religión no se reduce a esa superstición
que nos quiso hacer ver, me parece a mí, ahí es una opinión personal. Yo creo que en la religión hay aspectos valiosos a retener, y lo dice un agnóstico, yo no soy creyente, pero creo que hay que tomársela en serio. Que algo que ha acompañado y de forma esencial la historia de la especie a lo largo de toda su extensión, difícilmente puede ser, como diría Freud, una neurosis colectiva. Difícilmente puede ser solo una neurosis colectiva. Y respecto a lo de la tecnología en la COVID-19, a mí me parece que es evidente que sí, que la tecnología ha contribuido a paliar o contener el efecto, que si no hubiera estado ella presente, devastador de la COVID-19. La otra cara de la pregunta podría ser si, y yo sobre eso evidentemente no me voy a acoger ahora a la hipótesis de que si salió de un laboratorio chino, ¿no? Pero quizá la aparición de la COVID-19 sea un efecto de los muchos, perverso, nocivo, del desarrollo tecnológico. Pero, por atenerme a, digamos, a mi eslogan, eso pasa en el purgatorio. Nada es del todo blanco-negro, sino que hay un amplio repertorio, gama de grises, y tenemos que aprender a combatir con ello. Pensad por un momento que cuando intentamos revertir los efectos destructores de la tecnología, estoy pensando ahora en términos ecológicos, inventamos nuevas tecnologías. Y será una paradoja, pero no es una contradicción. El reciclaje ha generado, y sigue generando, nuevos desarrollos tecnológicos. No sé si es aquello del barón de Munchausen, ¿no? Que cuando estaba hundido en el lago intentaba salir tirándose de los pelos, pero sea o no adecuado el chiste, no podemos renunciar a la tecnología. O sea, una idea, digamos, de convertirnos en tarzanes, eso sería de una irresponsabilidad extrema. Pero eso no quiere decir que debamos entregarnos maniatados a el desarrollo tecnológico. Debemos regularlo, y debemos regularlo políticamente. Los científicos tienen obviamente mucho que decir sobre la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas, pero en última instancia no son más que una de las herramientas que tenemos para vivir y por lo tanto deben estar sometidas, a mi entender, a una supervisión, a un control, como lo hace el Parlamento con el gobierno, pues la ciudadanía mundial con la ciencia y la tecnología. De Carmen, siempre un placer escuchar a su casa, nos enseña a mirar desde un poco más arriba. Dar las gracias. Y Antonia, volviendo al presente, no parece que haya filósofos entre los expertos convocados por el gobierno para sugerir propuestas de salida de esta crisis. ¿Qué opina al respecto? Bueno, respecto a Carmen, pues gracias a las gracias, ¿no? Pues, si realmente le ha parecido que no perdió del todo una horita del jueves en escucharme, pues eso es lo más gratificante, ¿no? Para alguien que imparte una conferencia. Respecto a lo de Antonia, a ver, respondo a bote pronto porque hay que improvisar, no puedo esperar y reflexionarlo. Yo diría que es mejor que no haya filósofos en el comité de sabios que asesore al gobierno. Porque el gobierno, cualquier gobierno ante una situación como la de la COVID-19, lo que tiene que elaborar es un repertorio de medidas concretas. Y ahí la filosofía realmente creo que no tiene nada que decir. Pero también por una segunda razón. La presencia del filósofo en la esfera del poder puede ser peligrosa para el poder, pero en todo caso es peligrosa para el filósofo. La historia nos suministra abundantes demostraciones o pruebas de que el contacto con el poder es nocivo para la filosofía, porque se pone la reflexión al servicio del que manda. Y eso es, desde un punto de vista filosófico, suicida. El filósofo nunca debe ser un cortesano, a mi entender. Sé que lo ha sido históricamente, pero en lo que sería el tipo ideal de la filosofía es el que no se casa con nadie. Si no se casa con Dios, no se va a casar con el presidente de la República. Hai unha pregunta moi interesante para que eu non teño resposta, espero que o profesor Sucasa sí, que é de Belén a pregunta e que di se van a cargar esta conferencia en alguna web porque lle gustaría volver a escoitala e recomendala. Eu non sei que decir, non sei se o profesor Sucasa se pode... A ver, yo
tengo la sensación de que en algún momento vi activado, sí que está activado el icono de grabación, pero el modo de acceso, a ver, mis reservas hacia la tecnología tienen raíces, digamos, discursivas, de razonamiento, pero también de defecto del animal. Es decir, yo soy un animal que siento aversión, más bien que agrado por la tecnología. Entonces, tengo que decirle a Belén que no tengo ni idea de cómo puedas acceder, pero a lo mejor desde la FUAC, que están presentes en el acto, pueden darnos, quizá al final de esta sesión, alguna indicación al respecto. Decía, entre los comentarios que van surgiendo, decía alguien que falta solo, que usted decía al principio, que a Copa, no sé si son horas para eso, pero desde luego para... Se me fue la palabra clave, Moncho. ¿Falta sí, solo? a Copa de Rioja. Sí, non sei se é Bueno, ás 12 da mañá, pero sí é certo que o ambiente sería absolutamente apropiado para seguir conversando. Hai outra pregunta de Mari Carmen que di, en relación co último que comentaba, que tengo entendido que el ministro de Sanidad es filósofo. Efectivamente, Salvador Illa, que es... Sí, lo es. Lo es. Pero creo que su ejercicio de la función ministerial será enjuiciado como un responsable político, no como un filósofo. Es más, que quizá no les estaría mal que cuando tiene que tomar decisiones sobre en qué fase entra esta o aquella comunidad, se olvidase de Kant y de Aristóteles y se atuviese al asesoramiento del comité de expertos. Yo reivindico, en las clases que doy, en las conversaciones que mantengo, en las conferencias que pueda impartir o en los artículos o libros que escribo, yo reivindico que la filosofía tiene una función en la sociedad. Pero de ahí a convertirla en una panacea me parecería un error de bulto. No, la filosofía y el arte y la política y la experiencia amorosa y el cuidado de los hijos, todo tiene su función. Creo que también la filosofía y que es algo, a mi entender, que es una pena que esté monopolizado por las facultades de filosofía, por las asignaturas de filosofía, por los licenciados en filosofía, por las... No, la filosofía tiene que ser algo para todos. Yo esa convicción de fondo creo que la tuve siempre, pero se me agudizó mucho desde hace unos 12 años cuando di, y no tengo inconveniente alguno en reconocer lo que ha sido la experiencia en una vida profesionalmente feliz. Yo he tenido la suerte de que me pagan por algo que me gusta hacer. No es un mérito, pero es un notable privilegio. Y tengo que reconocer que la experiencia más gratificante ha sido mis clases en la senior. Y tuve que hacer, vamos a decirlo así, un esfuerzo adaptativo desde el plano académico de la filosofía a convertirla en una filosofía más mundana, más accesible. Y confirmé esa convicción. Filosofía para todos. Pero si es para todos, quiere decir que no la podemos controlar los profesionales de la filosofía. Cuando alguien, por ejemplo, ante la adversidad, se pregunta, ¿y por qué a mí? Si esa situación de conmoción emocional no bloquea su capacidad reflexiva, sino que por el contrario la despierta, la pone en marcha, en ese momento esa persona, aunque no lo sepa y aunque no se le etiquete de esa manera, está siendo un filósofo. Porque la filosofía al final es plantearnos preguntas que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva, que son huesos duros de roer, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, nuestra humanidad y nuestra dignidad va vinculada al ejercicio de la interrogación, de esas interrogaciones, ¿no? Amado González, Alberto, yo creo que el principio de la responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica, esto es lo más próximo a lo que nos espera en el futuro, siempre que no se nos vaya de las manos algo que no podemos controlar. Hola, Amado, buenos días. Amado es un alumno que fue alumno de la senior, pero también estuvo este año en clase de cuestiones filosóficas en educación, donde leímos páginas de ese libro de Hans Jonas. Yo diría que mi actitud es, yo simpatizo con Jonas, pero quizá Jonas sea demasiado radical en su pesimismo. Él no dice que necesariamente el desarrollo tecnológico nos lleva a la catástrofe, pero dice, y lo dijo ya en 1979, que es cuando se publicó ese texto, que hay razones para pensar que la catástrofe es posible.
si no ponemos coto al desarrollo tecnológico. Y que, por lo tanto, para no hipotecar la existencia y la dignidad y la calidad de vida de personas de las generaciones futuras, debemos ponerle coto. Pero gracias, Amado. Veo que el virus Jonas sigue vivo en ti y eso es también muy gratificante. Pregunta, en relación co que decía antes, coa independencia de pensamento, coa selección dos contidos que imos recibindo e que temos que seleccionar os que nos valen para a nosa vida diaria ou non, sobre o COVID, estamos escoitando moitas cousas sorprendentes. Esta pregunta é miña. Nos últimos días, o director da Universidade Autónoma de Murcia di que o anticristo está entre nós. O arzobispo Cañizares que o virus é cousa do demonio. Miguel Bosé e Bumburi que o COVID é mentira, entre outras moitas cousas, e que coa vacuna de Bill Gates introducirnos dentro do corpo uns chips que agora sirven para controlarnos. Isto da independencia de pensamento, supoño que temos que aprender a seleccionar e a saber o que nos convén e o que non nos convén, non? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Moncho. Las situaciones de riesgo social agudo no favorecen, por desgracia, el ejercicio de la reflexión, que implica presupone cierta serenidad y capacidad de distanciamiento. Y quizá habría que decir, tal y como hicimos a lo largo de la charla, el recorrido en 4 etapas, parece que, bueno, la antigüedad, pero ya se acabó, la Edad Media, pero ya se acabó, la modernidad, pero ya se acabó. No, hay al mismo tiempo una superación histórica del pasado y una pervivencia histórica del pasado. En las palabras del arzobispo o del rector ese de Murcia, probablemente sobrevive la Edad Media, ¿no? Y en las de Bosé, ciertas teorías de la conspiranoicas, ¿no? que tuvieron bueno, en un pasado reciente. Y tenemos que coexistir con eso. Digamos, el pulso filosófico nunca se ganará definitivamente. Pero la voluntad de combate, vamos a decirlo así, como aquel lema italiano, no, la lotta continúa, ¿no? La lucha es continua, y es continua porque en el purgatorio no hay desenlace, ni en el apocalipsis final, ni en el happy end de fueron felices y comieron las perdices. Tenemos que seguir luchando. Y tenemos que ser conscientes de que sobreviven, vamos a decirlo así, elementos de superstición en nuestra sociedad y que las situaciones de crisis los activan peligrosamente. Y en ese sentido hay que agudizar o extremar las alertas, ¿no? Como xa estamos fora de tempo, porque aún 3 minutos, as dúas últimas preguntas. Unha de Francisco que di que... Vou a facer xuntas as preguntas. Unha de Francisco que di que dá que pensar que pueblos primitivos que aún subsisten en el planeta, como bosquimanos, yanomamis y otros que prácticamente no tienen contacto con el resto del mundo, son más felices. Y nosotros, que somos más evolucionados, supuestamente, desde hace muchos siglos, parece que vamos en caída libre como seres humanos. Esta é a pregunta de Francisco. De Belén, falta bioética en los hospitales, en centros de mayores? Termina con interrogación en unha pregunta. Vaya, pues son 2 preguntas. Pero bueno, como la tarea de la filosofía es torear a las preguntas, voy con la primera. Yo no sé si los primitivos eran felices. Digamos, las sociedades arcaicas, ¿no? Esas que estudian los antropólogos. Lo que sí parece es que no tenían algunos de los males que tenemos nosotros. Y un mal que no tenían era el de la desigualdad social. Pero no perdamos de vista que distribuían la miseria. Ellos distribuían equitativamente, pero distribuían la escasez. Habrá que preguntarse si es mejor asumir cotas de desigualdad con la producción de la abundancia, o al menos del excedente, o retenerlo ahí. Solo una reflexión a este respecto, que me he hecho muchas veces. La historia de la humanidad es en algunos aspectos admirable y en otros aspectos desoladora. Un aspecto admirable es nuestra capacidad de conocimiento del medio y de actuación técnica sobre el medio. Ha crecido de una manera exponencial que cualquiera, a mi entender, que no sea idiota, no puede negar. Pero al mismo tiempo, en otros ámbitos, y pensaría sobre todo el de las relaciones humanas, y me voy al microgrupo familiar, la relación conyugal, la relación padres-hijos, seguimos en la edad de piedra.
lo que preocupaba hace 2000, 10.000, 30.000, 40.000 años, me parece que es bastante similar a lo de hoy. Ahí no ha habido progreso y por lo tanto hay un desequilibrio en la evolución histórica del ser humano que, bueno, ya pensadores como Rousseau, por ejemplo, plantearon con claridad. Y respecto a la pregunta de la más bioética en los hospitales, bueno, yo diría mejor praxis médica. En los hospitales, la experiencia, y yo no tengo otra información que la periodística, la experiencia que nos transmiten los medios de comunicación es que faltó sobre todo el suministro de los medios de protección adecuados del personal sanitario. La ventaja para posibles rebrotes es que nos coge bautizados, ¿no? O nos cogerán si aparecen, ojalá que no bautizados. Cuestión muy distinta es la de los geriátricos. A ver, lo que estamos sabiendo de la Comunidad de Madrid, y cuando lleguemos a conocer toda la verdad de los resultados, es realmente estremecedor. Hay que tener en cuenta de que en situaciones extremas en que hay que elegir, la elección no es fácil. Si solo puedo meter a 4 y tengo 8 en la UCI, ¿a quiénes excluyo? Pero que circulase la consigna, según parece, en la administración autonómica madrileña, de renunciar al intento de curación de afectados graves por el coronavirus de edad avanzada, bueno, a mí me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Yo ya me había indignado cuando, ¿cómo se llama esta política francesa de pelo blanco que fue la presidenta del Fondo Monetario? No me sale. Moncho, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, da igual. sí, Que hubo un sí. momento en que dijo, mire, el sistema de pensiones, pero a escala mundial, con el incremento de la esperanza de vida, es insostenible. La gente se tiene que morir antes. Lagarde. Lagarde. Lagarde, Christine Lagarde. Pues yo me había escandalizado con eso que dijo la Lagarde, pero me parece una minucia comparado con lo que nos enteramos ahora. Si es verdad, y habrá que enjuiciarlo en su escala sin apresurarse irresponsablemente, si es verdad lo que nos llega de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, al final es como definían la soberanía política los teóricos medievales y de la primera modernidad. El soberano es aquel que tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los súbditos. A mí eso me hace estremecerme, ¿no? Bueno, pues profesor, decía alguien, creo que era Carmen, bueno, decía alguien que estupenda conferencia, por supuesto, eu firmo, absolutamente. A mí o que me deixa pasmado é que parece tan fácil contar tan ben a filosofía, que é dificilísimo, e o profesor Chucasas conto facilísimo, e conto como se fose algo normal. Eu pasei unha mañán de xoves fantástica. Por lo tanto, moitas gracias, profesor Ángel Alberto Chucasas, gracias a todos os participantes que agora mesmo estamos en 100, pero que chegamos a 118. Eu creo que é un exitazo. A próxima semana, a semana que ven, o xoves 25, ás 12 da mañá, hai outra interesante conferencia, que neste caso será a cargo de José Antonio López, que é o propietario en Pocomaco e director de Mudanzas Hércules para falar das pymes ante o escenario post-COVID-19. Gracias a todos. Esperemos que disfrutaran, seguro que disfrutaron con esta conferencia sobre filosofía.